¿Qué es el racionalismo? Corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, ya que no necesitaba más que la razón para llegar a una conclusión, sin tomar en cuenta la sensibilidad o percepción sensorial. Sostiene que la fuente de conocimiento es la razón dada por Dios. Es racionalista todo aquel que cree que es el fundamento, el principio supremo y la razón. El término racionalismo es usado comúnmente en la historia de la filosofía para fundamentar el conocimiento. El racionalismo es una rama filosófica. Se considera que comienza con Descartes. El término racionalismo en nuestros días ha adquirido nuevas connotaciones, sirviendo para referir a cualquier postura filosófica que otorga a la razón un lugar central por encima de la fe, superstición u otras formas de pensamiento. Su importancia y objetivo del mismo es que desea alcanzar una aceptación universal de la verdad con anhelo de superar la diferencia de pensamiento. Lucha por alcanzar certeza y objetividad, verdades claras y distintas, como en las ciencias matemáticas. Si bien el racionalismo ha sido una corriente del pensamiento en que las ciencias duras y exactas debe de predominar por sobre todas las cosas perceptibles, dado de esto existieron diferentes tipos de realismos, los cuales pueden ser: Platón sostenía que el mundo de la experiencia estaba constantemente en cambio y movimiento, y que por estas razones no era posible confiar en ella. Los pensadores del racionalismo trascendente tomaron las ideas de Platón para llevar adelante esta variante dentro de la corriente filosófica del racionalismo. Dentro de esta corriente se encontraba el aporte de San Agustín, quien consideraba que Dios era el espíritu indiscutible que guiaba a toda la humanidad. Aquí se ubica el pensamiento de Descartes con sus ideas innatas. Y por último, pero no menos importante, tenemos el realismo lógico, que sostenían que el pensamiento es la única fuente posible de conocimiento. Características del racionalismo. El racionalismo se caracteriza por lo siguiente: sostiene la razón, cree en el innatismo, prefiere el uso de ciertos métodos y juega un papel importante. Sus principales defensores provenían de Francia, Alemania y otros países de la Europa continental. Existen 4 grandes pensadores que llevaron adelante los principios del racionalismo, los cuales son: René Descartes, filósofo, matemático y físico de origen francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Fue uno de los grandes nombres de la revolución científica. Blaise Pascal, matemático, físico, teólogo, filósofo y escritor francés, es uno de los pioneros de la construcción de calculadoras mecánicas. Baruch Spinoza, filósofo judío neerlandés, considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. ¿Quién es Leibniz? Leibniz fue un filósofo, matemático, jurista y político alemán, reconocido como el último genio universal. Él fue el responsable del descubrimiento del cálculo diferencial e integral. El pensamiento filosófico de Leibniz aparece de forma fragmentada, ya que sus escritos filosóficos consisten principalmente en una multitud de textos cortos, artículos de revista y manuscritos publicados mucho después de su muerte, y gran cantidad de cartas con personajes múltiples. La visión de Leibniz es muy importante en el racionalismo, ya que nos dice que de acuerdo a la sección realista, el principio de razón suficiente es el fundamento de toda verdad, porque nos permite establecer cuál es la condición. Esto es la razón de la verdad de una proposición. Para Leibniz, sin una razón suficiente no se puede afirmar cuando una proposición es verdadera, y dado que todo lo que sucede es por algo, es decir, si todo lo que sucede responde siempre a una razón,
¿Cómo Leibniz percibía la verdad? De acuerdo a la concepción racionalista, el principio de razón suficiente es el fundamento de toda la verdad, porque nos permite establecer cuál es la condición, esto es la razón de la verdad de una proposición. Para Leibniz, sin una razón suficiente no se puede afirmar cuando una proposición es verdadera, y dado que todo lo que sucede por algo, es decir, si todo lo que sucede responde siempre a una razón determinada, conociendo esa razón se podría saber lo que sucederá en el futuro. Este es el fundamento de la ciencia experimental. Sin embargo, dados los límites del intelecto humano, hemos de limitarnos a aceptar que nada ocurre sin razón, a pesar de que dicha razón muy a menudo no puede ser conocida por nosotros. Según Leibniz, el conocimiento se establece y expresa a través de dos tipos de mecanismos, siendo uno de ellos la verdad de hecho, los cuales se basan en el principio de razón suficiente. Nada sucede sin que haya una razón por la que suceda así y no de otra manera. Desde una perspectiva escéptica, las proposiciones o enunciados de hecho solo son provisionalmente verdaderos. El criterio de verdad depende de las experiencias de las afirmaciones. Es ahí donde se puede ser confirmada o refutada. Los conocimientos de hechos hay que encontrarle su razón para que pasen a ser verdades de razón. La verdad de hecho podría ser: la mesa es inteligible, porque conocemos que la ha construido un carpintero. No se puede explicar que exista aquí y ahora, sino porque la ha construido alguien. O si el perro es bravo. Si lo conocemos, sabemos que lo es, y si no, quedamos a la expectativa de un supuesto. Dios conoce todas las razones de los hechos, y por ello las verdades de hecho en Dios se convierten en verdades de razón. Muchas razones que fundamentan razones de hecho son a su vez hechos que necesitan otra razón anterior para ser inteligibles. Verdad de razón. Una verdad de razón o verdad analítica es una proposición que predica algo sobre una entidad, tal que la definición de dicha entidad implica lógicamente el predicado, es decir, una verdad de razón es una forma más o menos explícita de autología que involucra algún predicado de primer orden. Otras verdades de razón está unida a la entidad del sujeto. Las verdades de razón entendidas como proposiciones en las que la definición del sujeto involucran al predicado o lo atribuido por la proposición son ciertas necesariamente como consecuencia directa del principio de identidad y del principio de no contradicción. El antecedente primero del concepto lo encontramos en la famosa formulación de Parménides sobre el ser tal como ha venido a interpretarse en la filosofía tradicional que establece la necesidad del pensamiento. Más elaborada aparece la noción de Platón en boca de Sócrates a lo largo de sus diálogos. En efecto, las verdades de razón se manifiestan en el conocimiento dialéctico platónico que permite conocer el orden y el ser del mundo. A partir de cualquier afirmación sobre el ser material es la afirmación de ese ser como participante o caso particular de una idea, ahora conocida como concepto universal, que define la noción como identidad de aquello de lo que se afirma a partir del principio de identidad. La monada, la fuente o el uno de acuerdo con los pitagóricos fue un término para Dios o el primer ser o la unidad originaria, con el significado de sin división. Leibniz es conocido sobre todo por su teoría de las monadas y de la armonía preestablecida. Las monadas son formas substanciales dotadas de una determinación interna cuya génesis se halla en Dios, la monada primigenia creadora de las infinitas, entre otras monadas que conforman el mundo. Todas son sustancias individuales, son alma y tienen en contraposición de Dios un cuerpo. Leibniz creía que cada pedazo de materia no es solo divisible infinitamente, sino que está dividido en un sinfín de partes, cada una de las cuales posee un movimiento. En todos los seres humanos, una monada principal que Leibniz denomina alma. Creía que todo lo que se encuentra en perpetua transformación y ese continuo fluir es expresión del anhelo de las monadas. Génesis de la verdad. En sentido filosófico, el concepto de génesis remite a los orígenes de una realidad cualquiera, sea material o conceptual. En otro sentido, el Génesis es el primer libro del Pentateuco, con el que comienza la Biblia, obra de referencia para el judaísmo y religiones derivadas.
La palabra verdad deriva del latín veritas y su concepto es uno de los grandes problemas filosóficos, el arma principal de las religiones y una pieza clave en cualquier discurso político. Para Platón, el mundo era un reflejo imperfecto de un mundo suprasensible, el mundo de las ideas, en el que la verdad era un ideal a alcanzar junto a la belleza y el bien. Para esto, el alma de los individuos no pertenece a este mundo, sino al de las ideas. Debía recordar lo que fue en otro momento de su existencia. La teoría levisiana de la percepción y la petición se insertan en el marco de su ontología monodológica y de su comprensión dinámica de la realidad, la cual se basa en que todo ser creado está sujeto a cambio y en consecuencia también la monada creada, e incluso que dicho cambio es continuo en cada una. Para Leibniz, en efecto, sustancia y acción son dos caras de una misma moneda, en cuanto que por su propia naturaleza, una sustancia no puede existir sin acción. De ahí Leibniz concibe las monadas como unidades sustanciales, al no estar desprovistas de percepción y apetición. Tienden en todo momento a la acción, donde cada una constituye un sujeto primitivo de la vida y de la acción, dotada siempre de percepción y de apetición, que encierra en sí siempre junto con lo que es la tendencia a lo que será.